Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas, por nuestras debilidades. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuérdales que se sometan al gobierno y a las autoridades, que los obedezcan, que estén dispuestos a toda forma de obra buena, sin insultar ni buscar riñas. Sean condescendientes y amables con todo el mundo. Porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, íbamos fuera de camino. Éramos esclavos de pasiones y placeres de todo género. Nos pasábamos la vida fastidiando y comidos de envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Mas cuando ha aparecido la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que según su propia misericordia nos ha salvado con el baño del segundo nacimiento y con la renovación por el Espíritu Santo. Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, somos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás.
como el fulgor del relámpago, brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Dicen los evangelios que cuando Jesús inicia su vida pública, el pueblo estaba a la expectativa. Es decir, el pueblo vivía en un ambiente de esperanza, anhelando la venida del Mesías y del Salvador. Pero no todos esperaban al mismo Mesías. Unos deseaban un Mesías libertador político, vivían bajo el yugo de la opresión de los romanos y, bueno, por esa razón habían identificado al Salvador como a aquel que les iba a quitar el yugo del imperio. Otros, sin embargo, simplemente querían un Dios cómodo y fácil que les diera la salvación sin exigirles mucho. Sí les exigía, porque tenían que cumplir las normas que se desprendían de la Torá, y había una, por ejemplo, el pago del diezmo, que le resultaba muy duro y difícil a los judíos. También a nosotros nos cuesta muchas veces desprendernos de nuestros bienes materiales. Pero era un Dios fácil. ¿Por qué? Cumplo una serie de normas, evito el mal, quedo tranquilo, justificado, y de esa manera obtengo la salvación. Recordar la parábola del buen samaritano, cómo Jesús pone como mal ejemplo, como lo que no hay que hacer, tanto a un sacerdote como a un levita judío, que pasaron al lado del que habían apaleado, y dice el Evangelio, y se fueron justificados, porque no le habían hecho ningún mal, pero tampoco le hicieron ningún bien. Jesús, como Mesías y Salvador, nos indica que hemos de evitar el mal, eso también lo hacen los judíos, pero junto con evitar el mal, tenemos que hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Y que cuando no hacemos ese bien, tenemos que pedir perdón. Son las faltas de omisión, unas más graves y otras menos, pero que deberíamos intentar evitar en nuestra vida porque seguimos los pasos de Cristo. Él es el Mesías, es el Salvador. Ha venido a redimirnos, a pagar el precio contraído por nuestro pecado. Y nos habla el Evangelio de su segunda venida, triunfante en gloria. Es decir, el Señor promete a sus discípulos que después de subir a la cruz, vendrá para que todo sea recapitulado en Él. Tras esa segunda venida, este mundo pasará y después de este mundo vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva. De ahí proviene la esperanza del cristiano, de saber que este mundo en el que sufrimos, en el que hay desdichas, en el que hay problemas, será recapitulado en Cristo y ya no existirá ni el pecado, ni el dolor, ni la adversidad. Disfrutaremos en el nuevo mundo del amor de Dios eternamente. Por eso tenemos esperanza. Por eso sabemos que, como Jesús, tenemos que afrontar la cruz. Una cruz que a ninguno de nosotros nos agrada, porque a nadie le gusta el sufrimiento, tampoco al mismo Cristo le gustó el sufrimiento, pero que hemos de abrazar esa cruz y llevar esa cruz ofreciéndola al Señor, diciendo, Señor, por ti, aprendiendo a ofrecerla para colaborar de esa manera en la obra de la salvación. Hace muchos años, cuando yo celebraba la misa de niños, porque el Padre Santiago era el párroco y yo el vicario, recuerdo que en cada misa de niños de los domingos me preparaba un cuento, porque descubrí que el cuento captaba la atención de los niños. Y de lo contrario, sin cuento siempre hablaba de lo mismo. Hay que hacer el bien, hay que evitar el mal, hay que ser obedientes, pero ya me repetía mucho. Y leí un cuento en el que se decía que Dios había dado una cruz a un señor y que el demonio se le apareció al Señor y le dijo, pero hombre, ¿cómo lleva usted esa cruz? ¿No ve que pesa mucho? Córtele un poquito. Quítele un palmo, nadie lo va a notar, solo usted va a saber que le ha quitado un palmo y verá cómo va más liviano y pesa menos la cruz.
Y que el Señor, después de recapacitar, dijo, pues tiene razón este señor que me lo dice. Si le quito un cachito, no se va a notar. Y así sucedió, le quitó un pedacito. Pero pasado un tiempo, el diablo se le vuelve a aparecer y le vuelve a decir lo mismo. Pero ¿qué carga lleva usted tan grande? ¿No se da cuenta que no merece la pena? Quítele otro poquito, si nadie lo va a notar, solo lo sabrá usted. Y así lo hizo el Señor, le quitó otro poquito y dice, bueno, total, así voy más liviano, puedo caminar mejor. Y así fue haciendo hasta que pues, la cruz se hizo tan pequeñita que apenas pesaba. Pero entonces llegó al final de su camino, al final de la vida. Y cuando llegó al final de la vida, se dio cuenta de que para entrar al cielo había que saltar una valla. Y que entonces el Señor le dijo, ¿dónde está tu cruz? Porque te la di para que pudieras subir sobre ella, pasar por la valla y acceder al cielo. Y entonces el hombre se dio cuenta de que había quitado tanto de su cruz que al final no pudo trepar por la valla, no pudo subir y no accedió a la presencia de Dios. Dios sabe por qué. La cruz es parte de nuestra vida, que no comprendemos y que nos duele. También a Cristo le dolió. Pero Dios, que es el Señor de la historia, sabe por qué. Y no es que el Señor te mande cruces, pero se sirve de esos acontecimientos de la vida dolorosos para forjar tu carácter, para hacerte crecer espiritualmente, para que seas testimonio suyo en medio del mundo. ¿Qué es lo que te dice tu comodidad? ¿Qué es lo que te dice el diablo? Córtale un poquito, así andarás más liviano, así no pesará tanto. Pero al final todo tiene su porqué. Y Dios, que es el Señor de la historia, sabe por qué permite ciertos acontecimientos. Abraza la cruz tal cual el Señor ha permitido que llegue a tu vida. Pídele fuerzas para llevarla, pero llévala. La cruz te servirá para pasar esa tapia que te da acceso nada más y nada menos que a la felicidad y a la libertad, que es el encuentro pleno con nuestro Padre Dios. La cruz no es el final, es un instrumento, es un medio que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Cristo es el camino que nos lleva a la vida. Él es nuestro modelo. Subió a la cruz por nosotros para salvarnos. Acepta y sube tú a tu cruz para colaborar con Él en la obra de la redención. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que con sus obras de caridad y misericordia sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos perseguidos, por la Iglesia que no puede proclamar libremente su fe en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba y en tantos otros países, roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que alcancemos con piadoso afecto lo que ahora actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso Salvador. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijas Marcela e Ivana, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos
por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. demos gracias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente
eminentísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.